Bienvenidos a Guillemáticas. Hoy vamos a hablar de funciones irracionales y lo vamos a hacer analizando la función y es igual a raíz cuadrada de x más 4 menos 1. He representado gráficamente la función para poder entender mejor los valores que encontraremos en el análisis. Yo siempre que analizo una función lo primero que hago es indicar el tipo. Parece una tontería, pero nos va a dar pistas de cómo tenemos que seguir con el análisis. Es una función, en este caso, irracional, ya que vemos que la x está dentro de una raíz cuadrada, con lo cual yo ya en mi cabeza me imagino la forma que va a tener. En este caso es una forma creciente que empieza desde un determinado punto del eje, de los ejes de coordenadas. Lo primero que hago es entender cuál es el dominio y para eso tengo que ver qué valores de x son válidos para la función. Esto vale para cualquier tipo de función. En este caso, en las irracionales, vemos que la x está dentro de una raíz. Y dentro de una raíz solo puede haber números mayores o iguales que 0, ya que en los números reales no podemos tener raíces negativas. Con lo cual, lo que hay dentro de la raíz, lo que se llama radicando, tiene que ser mayor o igual que 0. Y ese es el cálculo que hago para determinar el dominio de la función. X más 4 debe ser mayor o igual que 0. Despejando la x tendré que los valores de x del dominio serán los mayores o iguales que menos 4. Y escribo de esa forma el dominio. Dominio de f de x son los valores reales del eje x que están entre menos 4 e infinito. O dicho de otra forma, son mayores o iguales que menos 4. Para determinar el recorrido hago algo parecido. Lo que tengo que hacer en este caso es observar la y veo que la y, la función, está igualada a una raíz que como no tiene un menos delante se sobreentiende que es un valor positivo o como mínimo 0. Así que esta raíz tendrá valor desde 0 hasta el infinito, pero como está trasladada verticalmente una unidad, es decir, como tiene un menos 1 está ahí, pues la función empezará en y es igual a menos 1. Ya tengo entonces el recorrido o imagen de la función y lo escribo. El recorrido de f de x son los valores de y reales que van desde el menos 1 hasta el infinito, o dicho de otra forma, mayores o iguales que menos 1. Podemos ver claramente, ahora que tenemos representada la función, que efectivamente el dominio va desde los valores del menos 4 en el eje x al infinito, mayores del menos 4. Vemos que en el eje x, en x es igual a menos 4 es donde empieza la función y de ahí hasta el infinito. Y en el eje y, desde el menos 1 hasta el infinito. Vemos también que la función en el eje y empieza en y es igual a menos 1 y de ahí para arriba. Ahora podríamos estudiar, por ejemplo, la continuidad. La continuidad de la función va a depender de los límites laterales a la izquierda y a la derecha de allí donde empieza la función. Es decir, que para ver la continuidad lo que tenemos que ver es sus vulnerabilidades, sus debilidades. Vemos que esta función, ahora que la tenemos representada y que hemos calculado el dominio, empieza en el valor de x igual a menos 4. ¿Qué significa? Que a la izquierda o a la derecha del menos 4 la función no existe. Y para eso tenemos dos formas de verlo. O bien con la gráfica representada, como es el caso, o bien, si no tuviéramos la gráfica, calculando los límites laterales. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Calculamos el límite cuando x tiende a ese valor del dominio, ese valor de x donde empieza el dominio, menos 4, desde la izquierda de la función raíz cuadrada de x más 4 menos 1. Y después también calcularemos el mismo límite cuando x tiende a menos 4, pero desde la derecha, también de la función. Así podremos ver qué es lo que pasa en las proximidades del menos 4. En el primer caso, cuando x tiende a menos 4 desde la izquierda, pensemos en menos 4,1. Al sustituir la x, vemos que tenemos menos 4,1 más 4 dentro de la raíz y un menos 1 fuera de la raíz. Dentro de la raíz nos queda menos 4,1 más 4 es menos 0,1, lo que se llama un cero
negativo, un poquito a la izquierda del 0. Y a la derecha de la raíz, o sea, después de la raíz tenemos menos 1. Lo que pasa es que la raíz cuadrada de un número negativo no existe en los números reales. Aunque este número casi es 0, en realidad es negativo, es digamos como menos 0,0001, pero no podemos hacer la raíz cuadrada de un número negativo, con lo cual este límite izquierdo no existe. Sin embargo, el límite por la derecha del menos 4 vamos a ver que sí que existe, puesto que nos imaginamos un número un poquito a la derecha del menos 4, por ejemplo, menos 3,9, y ahora sí que vemos que menos 3,9 más 4 es 0 positivo, es un poquito más que 0, es 0,1. Y la raíz de un 0, pues 0 positivo, sí que existe, es 0. Menos 1, pues menos 1. 0 menos 1, menos 1. Lo que tenemos al valorar los límites laterales es que por un lado la función no existe y por otro lado la función sí que existe. En este caso decimos que la función tiene una discontinuidad o es discontinua de segunda especie. E indicamos también dónde está la discontinuidad. En este caso, en x es igual a menos 4. Y efectivamente vemos gráficamente que a la izquierda, según nos vamos acercando en el eje X a la izquierda del menos 4, la función por aquí no existe, no hay nada dibujado. Pero en cambio, si nos vamos acercando desde la derecha, vemos que sí que hay una línea verde que representa la función y que esa línea va tendiendo al piso y es igual a menos 1. Y esa es el entendimiento, la comprensión gráfica de cómo funciona la continuidad. Bien, podríamos calcular muchas más cosas de las funciones irracionales. Vamos a decir solo ahora mismo la monotonía, curvatura y simetría. La monotonía y la curvatura realmente habría que hacerlo con derivadas, pero vamos a hacerlo de una forma un poquito más sencilla. Ya que tenemos la gráfica dibujada, podemos ver que la función en este caso, siempre mirando izquierda a derecha, está constantemente creciendo en el dominio. Es decir, desde que empieza la función en x es igual a menos 4 hasta el infinito, la función todo el rato está creciendo. Así que la monotonía de la función es creciente. Lo ponemos. F de x crece en todo el dominio. ¿Cómo lo veríamos si no tenemos la gráfica dibujada? Bueno, vemos que la y es positiva y la x es positiva. Dicho de otra forma, están en el mismo signo. Mientras la x vaya elevándose, vaya creciendo, la y también crecerá. Así que, como es una proporción directa en el sentido del signo, pues la monotonía crece constantemente. Respecto a la curvatura, también lo haríamos mediante derivadas, pero nosotros simplemente nos vamos a fijar en la gráfica. Yo miro la curvatura en el mismo sentido que el eje Y, es decir, la flecha que va desde abajo hasta arriba. Es decir, que yo estoy mirando la función siempre desde abajo y veo desde abajo una concavidad. Así que diremos que la función es cóncava. Y por último, para no hacer muy largo el análisis, podríamos hablar de la simetría. La simetría par o impar de la función. Para ello siempre hay que calcular f de menos x, es decir, que cogemos la función original y sustituimos todas las x que veamos por menos x. En este caso tenemos raíz cuadrada de menos x más 4 y después menos 1. Y ahora lo que vamos a hacer es comparar si esto es lo mismo que la función original. Es decir, si f de menos x coincide con f de x. F de x era raíz cuadrada de x más 4 menos 1. Vemos que no son exactamente iguales, ya que aquí tenemos menos x y aquí más x. Como no se cumple la igualdad, determinamos que no tiene la función simetría par. No es par. Y de la misma manera vamos a comprobar si f de menos x coincide con la función opuesta, es decir, con menos f de x. ¿Qué es la función opuesta? Consiste en poner un menos a toda la función, o lo que es lo mismo, cambiar el signo a todos los elementos, tanto a la raíz como a este 1. Así que tendremos menos la raíz de x más 4 y menos
menos 1, es decir, más 1. Vemos que tampoco se cumple. F de menos x no es lo mismo que menos f de x, con lo cual determinamos que la función tampoco tiene simetría impar. Insisto en que podríamos hacer un análisis más exhaustivo y en otros vídeos tenéis análisis de funciones de más tipos y algunos de ellos los realizamos con derivadas. Pero bueno, quería repasar un poco lo que son las funciones racionales y espero que el vídeo os haya servido.